Vamos a ver las medidas de resumen, cómo se resumen los datos, cómo se presentan en nuestro artículo. Bien, la medida de resumen es muy importante establecer que la manera en que se va a resumir mi variable es que va a depender del tipo de distribución de los datos. Y vamos a ver a continuación entonces qué es el tipo de distribución de los datos. Bueno, el tipo de distribución que tienen los datos se clasifica o se divide en dos grandes grupos. Uno que vamos a llamar distribución normal, el cual es sinónimo de paramétrica, y otro que vamos a decir que es una distribución no normal o una distribución no paramétrica. La distribución normal o distribución paramétrica se va a caracterizar porque vamos a tener los datos graficados en un histograma que va a tener una forma de campana de Gauss, donde esta campana de Gauss va a representar que la mitad de la misma se va a llamar promedio o media y me va a dividir de manera exacta a mi población en dos partes. Y cada una de las partes va a ser simétrica. Entonces, si yo parto en dos esta campana, esta mitad va a ser exactamente igual a esta mitad. Y tiene esta forma. En la parte central, la media también va a ser exactamente igual a la mediana. Y eso también es un concepto muy importante. Y luego, a partir de la media o la mediana, los datos se van a dispersar en ambos sentidos de una manera homogénea, porque ya vimos que va a ser simétrica. Entonces podemos decir que en la primera desviación estándar va a corresponder al 34.1% de los datos para este lado, para el otro lo mismo. A las dos desviaciones estándar le vamos a agregar otro 13.6% de los datos para cada lado. Y con la tercera desviación estándar le vamos a agregar otro 2.1 y con estas desviaciones estándar, con tres versiones estándar ya tengo 99% de la población ahí retenida. Entonces, esta es una distribución normal o paramétrica. En cambio, una distribución no normal o no paramétrica no tiene esta forma de campana de Gauss. Puede ser más chaparrita como esta o puede estar sesgada hacia algún lado. Esta está desviada hacia la izquierda, pero puede estar desviada hacia el otro lado, puede estar más chaparra todavía. O puede estar más picuda como esta. Esta en específico es una curva de chi cuadrada y esta en específico es una distribución T de student, las cuales son dos ejemplos de curvas o distribuciones no paramétricas o no normales. Bien, entonces las medidas de resumen van a depender entonces de la distribución de los datos. Van a depender primero si la variable es normal o no normal. Entonces tiene normalidad o no. Ya sabiendo si es normal o no, tenemos que calcular nuestra medida de tendencia central y de dispersión. ¿Qué es cada una de esas? Es específicamente lo que acabamos de describir. La medida de tendencia central es el dato que me resume perfectamente dónde está la mayor cantidad o la mayor proporción de mis datos, que por ejemplo es lo que está aquí al centro. Es la medida de tendencia central. Y la dispersión es cómo se van distribuyendo los datos a lo largo de esa curva. La medida de tendencia central de una distribución normal es la media que se, que se señala o su signo es la letra mu, o el promedio, que su signo o su símbolo es este. Son exactamente iguales, son sinónimos. Entonces, media o promedio. Y la medida de dispersión que tiene la distribución normal serían las desviaciones estándar, que están, su signo es esta sigma. Esa es para la distribución normal. Para una distribución no normal, la medida de tendencia central es la mediana, que es el valor que divide exactamente en dos a la muestra. Mediana. Y la medida de desviación o de dispersión puede ser
mínimo, o sea, el valor más pequeño, máximo, el valor más grande, mínimo, máximo, o rango intercuartilar, que es un concepto en el que me va a abarcar 75% de los valores. ¿Cómo se construye el histograma? Que sería la primera forma de ver cómo están distribuidos mis datos, es gráfico las dos variables, la variable que es de interés, por ejemplo la edad, y veo cuántos casos tengo de cada grupo etario. Entonces aquí tengo del 15 al 50, entonces al 20 supongo que tengo 2 pacientes, al 21 supongo que tengo 3, al 22 tengo 2, luego al 24 tengo otra vez 2, y al 25 ya tengo 10. Y así lo voy graficando. Entonces uno los puntos y me sale mi curvita. Aquí se ve claramente que tiene una distribución picuda, entonces no tiene una distribución normal. En cambio esta sí parece tener una distribución semejante a la normal. Esta línea punteada representa la campana de Gauss o la distribución normal, y atrás están mis datos, donde si yo uno los puntos de aquí de las barritas, del centro de la barrita, empiezo a dibujar mi histograma y vemos que se parece muchísimo a la campana de Gauss. Entonces, en este caso parece ser que sí tiene una distribución que se parece a la normal. El problema es que hacer el histograma puede ser tedioso. Digo, si tenemos muy pocos pacientes es fácil, pero si tenemos miles de pacientes o millones de pacientes es imposible. Tenemos que hacerlo por máquina. Entonces, la pregunta natural es cómo le hago entonces para definir si mi distribución es normal o no es normal. Y esto lo voy a hacer con estos métodos. Entonces, ¿cómo saber la distribución? Primero, o lo más fácil, es que dependiendo la n, dependiendo el tamaño de mi muestra, me puedo dar una gran idea. Si tengo una muestra chiquita y muestra chiquita es menos de 100 casos, es seguro, casi segurísimo, que vamos a tener una distribución no normal, una distribución no paramétrica. En cambio, mientras más pacientes tenga, más se va a parecer eso al universo. Entonces va a ser una distribución normal. Entonces podemos poner como punto de corte 100. Arriba de 100 empieza a aumentar la probabilidad de que sea normal. Y abajo de 100 lo más probable es que sea no normal. Esa es la manera 1. La manera 2, haciendo el histograma, que es lo que acabamos de explicar. La manera 3 es comparando media y mediana. Ya dijimos que la definición de la distribución normal es que la media debe ser exactamente igual a la mediana. Entonces nosotros podemos calcular ambas, el Excel lo hace o cualquier otro programa, y lo comparamos. Si son iguales o muy semejantes, quizá la distribución sea normal, pero si son dispares, seguro es una distribución no normal. Estas tres cosas son subjetivas, como podemos ver. Aquí lo mismo estamos diciendo, nos damos idea haciendo el histograma y nos puede pasar como aquí. O sea, sí se parece, casi es igual, pero no es exactamente igual. Y comparando media y mediana, podemos tener una media de 40 y una mediana de 40.2. Son casi iguales, pero no son iguales. Entonces, la mejor manera y el estándar sería hacerlo con pruebas estadísticas. Entonces, esta es la cuarta manera y sería la preferida, la que deberíamos hacer siempre, porque es la manera objetiva. Entonces se hacen haciendo pruebas estadísticas. ¿Y qué pruebas estadísticas se hacen? Se hace Shapiro-Wilks o Kolmogorov-Smirnov. ¿Cuál es la diferencia? Shapiro-Wilks funciona bien para muestras de menos de 50 casos. Entonces muestras demasiado pequeñas. En cambio, Kolmogorov funciona muy bien entre 50 y 100. Entonces va a depender de nuestra muestra, qué tan pequeña es, cuál de las dos voy a usar. Si ya es más de 100, igual podemos usar Kolmogorov, pero ya es prácticamente seguro que va a ser una distribución paramétrica. Bien, ¿y de qué importa o qué importancia tiene saber la distribución de mis datos? Que como lo mencionamos desde el principio, los datos se van a resumir dependiendo de la distribución de los mismos. Entonces, ¿con qué debo resumir mis datos? Pues con estas medidas. Para las variables numéricas, o sea, los valores que sí representan números, por ejemplo, edad, glucemia, temperatura, colesterol, número de lunares, número de zonas de alopecia,
número de manchas en la piel, etcétera, vamos a usar, si es paramétrica o normal, vamos a usar media, ya dijimos que es sinónimo de promedio, más desviación estándar. En cambio, si es no paramétrica o no normal, vamos a utilizar mediana como medida de resumen y como dispersión, tendencia central, perdón, y como dispersión vamos a usar mínimo máximo o rango intercuartilar. En cambio, para las variables categóricas o cualitativas, lo único que voy a hacer es contar y sacar un porcentaje, una frecuencia. Hombre, mujer. Entonces, si de un lado tengo 30 mujeres y del otro lado tengo 20 hombres, ahí ya está mi conteo. Tengo 30 contra 20 y el porcentaje, esos 30 hombres serían el 60% de esa población y las 20 mujeres serían el 40% restante de esa población. Así es como se resumirían. Y por último, este ejemplo de por qué es importantísimo aplicar la medida de tendencia central y de dispersión que se le debe aplicar dependiendo de su distribución de los datos, porque nos puede decir cosas diferentes. Aquí tenemos un juego de básquetbol. Sabemos que se juegan 5 contra 5, pero vamos a decir que aquí están jugando 6 contra 6. Seis versus 6. Bien. Y tenemos que el equipo rojo anotó 65 puntos y el equipo azul anotó 80. Ganan las azules y por una buena ventaja, 15 puntos. Nosotros vemos cuál es la edad, o a alguien le interesa cuál era la edad de las niñas, porque aquí hay unas que se ven claramente chiquitas y otras que se ven claramente grandes. Entonces nos preguntamos, no, pues ¿cuál es la edad? Y vemos que los rojos nos dicen, el promedio de edad es 10.3 años. Y las azules es 18.6 años. Entonces, así como están presentados los datos, yo diría, pues es que estas anotaron porque son más grandes, son prácticamente adulto joven o un adolescente ya tardío. En cambio, estas niñas pues tienen 10 años, entonces por eso perdieron, ¿no? Sería lo natural que pensaría. Pero estamos utilizando un promedio para una muestra de 12 casos, 12 jugadoras. Es una muestra muy pequeña. Entonces, ya mencionamos que con una muestra tan pequeña, lo más probable es que los datos sean no paramétricos, no normales. Entonces, lo que se debe haber hecho es calcular medianas. Y vamos a ver por qué. Cuando nos ponemos a ver la edad de las jugadoras, vemos que las del equipo rojo tenemos una de 10 años, 10 años, 10 años, 10 años, 10 años, 12 años. Y en cambio las azules, vean, 8, 8, 8, 9, 9 y 70. Aquí el problema es que no se completaban, entonces entró una abuelita de las alumnas y es la que jaló el promedio hasta 18 años. Si calculamos la mediana como era lo correcto, vemos que las rojas tienen una mediana de edad de 10 años. Y si vemos que la mitad de los pacientes, de las jugadoras, tiene 10 años o menos y la otra mitad tiene 10 años o más. Y la mediana para estas jugadoras sería el número que dividen igualdad a ambas muestras, que sería entre el 8 y el 9, pues está el 8.5, entonces la mediana es 8.5. Entonces la mitad de las pacientes, de las jugadoras tiene menos de 8.5 años y la otra mitad tiene más de 8.5 años. Entonces ahora sí es correcto lo que queremos evaluar. La realidad es que las azules eran más pequeñitas que las rojas. Y por último, nada más un ejemplo de cómo se presentan los datos. Entonces aquí tenemos un estudio donde estamos comparando dos grupos, uso de imatinib durante un año contra uso durante 3 años. Una muestra más o menos grande, 174 casos en un grupo y 167 casos en el otro grupo. Esta es mi variable número 1, la variable independiente. Y la dependiente, pues aquí tenemos varias. Entonces, por ejemplo, tenemos edad al entrar al estudio. Esa sería mi variable 2. Vemos que aquí lo que usaron es mediana y rango intercuartilar. Entonces 62 años contra 60 y el rango intercuartilar aquí está.
Otra variable, la tercera variable, digámosle, sería el sexo. Tenemos hombre-mujer. Y aquí lo que hicieron fue conteo. Tenemos 92 casos que son hombres en el grupo de 1 año y 83 hombres en el grupo de 3 años. Esto que está entre paréntesis es el porcentaje que le corresponde a este 92 respecto a este 174. Corresponde a 52%. Aquí corresponde 83 de 167, son 47.4%. Entonces aquí está la medida de resumen. Está resumida como conteo y porcentaje. Y esto nos hace que podamos compararlo. Aquí en este grupo tenemos 52% de hombres contra 47% de hombres en este grupo. Parece que hay un poquito más de hombres en este lado que en este lado, por inspección. Aquí esta tabla es de Lancet. Lancet no acostumbra a poner la P, pero pues aquí debieron lo correcto, lo más fácil para todos, para los que aquí la habían puesto. Pero cuando la ponen generalmente es porque no es significativa. Entonces supongamos que era esto, ¿no? Entonces esto que estamos haciendo es un análisis univariado. Estamos analizando los dos grupos contra una variable a la vez. Y el ejemplo de nuestro artículo es este. Tenemos 384 pacientes con cáncer de colon divididos de acuerdo a la categoría T. Tenemos entonces el primer grupo, que es el de PT3, 262 pacientes. El siguiente grupo es el de PT4A, que corresponde a 122 pacientes. Entonces, este es el análisis univariado, lo que vamos a estar haciendo. Entonces tenemos una variable independiente y aquí tenemos las dependientes. Tenemos sexo, edad, localización, diámetro tumoral, ganglios resecados, ganglios metastásicos, grado histológico, estado de los ganglios, etapa clínica, etc. Entonces aquí tenemos una lista de variables, son como 10, no más, son como 15. Y pues vamos a estarlo resumiendo. Entonces aquí mismo estamos diciendo, para sexo lo voy a resumir como el conteo N y el porcentaje entre paréntesis. Entonces tengo 182 mujeres en este grupo, que corresponden al 52% de estas 262, y 124 restantes de estos 262, o el 47%, corresponden a hombres. Entonces tengo esta proporción, 52 contra 47. Y en el otro grupo están simétricos, 61 hombres, 61 mujeres, son 50% exactos. Entonces aquí 50 contra 52 o 50 contra 47 son números bastante semejantes, por eso es que mi prueba estadística me sale sin significancia. El valor de P que yo busco para que diga que esta diferencia, este 52 contra 50 o este 47 contra 50 es significativo, o sea, sí es real, necesito que el valor de P sea menor o igual a 0.05. Quiere decir que la probabilidad de equivocarme al decir que la diferencia entre este número es 52 y este es 50 es por la etapa, es menor al 5%. O sea, yo estoy diciendo con al menos 95% de certeza que esta diferencia es real. Eso sería si la P fuera menor de 0.05. Aquí como la P es mucho mayor de 0.05, es de 0.626, pues esta diferencia es debida al azar, no es significativa. Entonces decimos que no es significativa. La edad, aquí mismo estamos poniendo que nos estamos refiriendo a años y que lo recibimos como mediana y tengo intercuartil. Entonces la mediana en este grupo es 56 y en este grupo es 61. Son 5 años de diferencia. Parecería que es diferente, pero vemos la P que no es significativa. Otra vez es mayor a 0.05, entonces no es significativa. Esta diferencia se debe al azar. Vamos a ver un ejemplo de significancia. Vamos acá, por ejemplo, invasión linfovascular. Vemos que hay 85 casos, que es 32% de los casos del T3 tienen invasión vascular. Del T4, el 73 casos corresponden a 59.8%, es casi el doble, tienen la invasión vascular. Entonces aquí esta diferencia 32 contra 59 sí es significativa. Este valor es mucho menor a 0.05, es menor a 0.001. ¿Cómo interpretaría esto?
diríamos que la probabilidad de equivocarnos al decir que los pacientes con T4 tienen más invasión vascular respecto a los T3 es menor a 0.001%. O sea, tengo 99.999% de probabilidades de estar correcto al afirmar que los pacientes con T4 tienen más permeación vascular que los pacientes con T3. Y esta diferencia es casi el doble, es 59.8% contra 32.6%. Eso significa, y así se tiene que interpretar,